Bien, entonces vamos a terminar la parte de óptica. En la clase de hoy vamos a comenzar con la parte de lentes convergentes, ¿sí? Ya saben, a medida que voy avanzando, si hay dudas, consultas, me van escribiendo el chat o activen el micrófono y me avisan, ¿sí? La clase pasada habíamos visto la parte de lo que era la incidencia de rayos, qué ocurría cuando un rayo incidía sobre una superficie y veíamos qué ocurría si se reflejaba o si refractaba, por ejemplo en el caso de un prisma. Vimos cómo los distintos medios en los cuales viajaba un rayo influían en si el ángulo de difracción era mayor o menor al de incidencia. Vimos la parte de espejos esféricos, que es la parte de los espejos cóncavos o convexos, según donde estuviera ubicado el foco. Y lo que vamos a ver hoy, entonces, para terminar la parte de óptica, es la parte de lentes, ¿sí? Una lente, cualquiera sea, más allá de que sea convergente o divergente o la que sea, una lente es una superficie, como la que tienen... Esperen que se me fue el puntero. Una lente es una superficie que lo que va a permitir es que un haz de luz cuando incida sobre ella, como por ejemplo acá, se refracte. ¿Sí? Fíjense que se refracta. Va a hacer que el rayo de incidencia se desvíe hacia un foco. ¿Sí? A diferencia de los espejos, que cuando un rayo incidía en un espejo, ¿qué es lo que hacía ese rayo? Se refleja. Se reflejaba, ¿sí? Esto parece una tontera ahora, pero después van al parcial y cuando uno les dice grafique los rayos de un espejo, hacen una lente, o viceversa. Así que por favor, lean bien antes de comenzar un ejercicio de óptica si estamos hablando de una lente o un espejo. Y en el caso de si es una lente o un espejo, qué tipo de lente o espejo es, ¿sí? En el caso de las lentes convergentes, acá tenemos los principales rasgos notables. Vamos a tener las lentes convergentes se caracterizan por ser más finas en sus extremos y más anchas en el medio. Fíjense que son angostas en los extremos y más anchas en el medio. Esto es el ejemplo típico de una lente convergente, porque la forma de la lente va a hacer que los rayos refractados converjan, ¿sí? Y tenemos un foco real, que es lo que está acá, ¿sí? Los rayos son los siguientes. Nosotros tenemos un objeto ubicado acá con la letra P, este objeto que está como representado con una flecha celeste. El rayo 1 es aquel que incide paralelo al eje y se refracta pasando por el foco. Ese es el primer rayo. El segundo rayo notable es aquel que pasa por el centro del espejo y se refracta sin desvío. Y el tercer rayo es aquel que pasa por lo que sería el foco de este lado, si estuviese el foco de este lado, y se refracta de manera paralela. La intersección de esos rayos me va a dar la imagen obtenida, ¿sí? La ecuación de los lentes es válida también para las lentes, ¿sí? La ecuación de los espejos que habían visto, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre el foco, es válida para las lentes, donde P es la distancia objeto, Q es la distancia imagen y F es la distancia focal, ¿sí? Y también vamos a calcular el aumento lateral de la misma manera que lo hacíamos antes, haciendo menos Q sobre P o H' sobre H, donde H' es la altura de la imagen y H es la altura del objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen las lentes convergentes? Forman imágenes reales, invertidas, ¿sí? Invertidas al objeto, y que se van a encontrar frente a él a una distancia donde el objeto sea mayor al foco, como es el ejemplo que vimos recién, ¿sí? Fíjense, tenían el foco acá y el objeto estaba colocado a una distancia mayor. Entonces, cuando yo
obtengo una imagen a través de una lente convergente con estas características, la imagen obtenida va a ser real, porque se logra a través de la intersección de los rayos refractados, ¿sí? Por eso es real, y es invertida, ¿sí? ¿Qué signo vamos a tener para estos casos? El foco de las lentes convergentes es positivo, ¿sí? En este caso, la imagen es positivo porque es una imagen real, ¿sí? El aumento lateral va a ser negativo, porque como el Q es positivo y el P es positivo, este signo negativo de acá va a hacer que el aumento lateral sea negativo, y por lo tanto la imagen va a estar invertida, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando en una lente convergente el objeto se coloca sobre este foco, ¿sí? Fíjense que los rayos notables van a ser los siguientes. El primero va a ser aquel que viene paralelo y se refracta hacia el otro foco del otro lado. El segundo rayo que pueden dibujar es aquel que viene hacia el centro del espejo y se refracta sin desvío. Y ya pueden fijarse que estos dos rayos refractados nunca se van a cortar, o sea que nunca van a formar una imagen. Por lo tanto, cuando el objeto se coloca sobre el foco de la lente convergente, no se va a formar una imagen, ¿sí? Porque no va a haber intersección de los rayos refractados, ¿sí? Y el tercer caso de las lentes convergentes es aquel donde vamos a tener el objeto colocado después del foco, ¿sí? En este caso vamos a tener imágenes virtuales, porque ya van a ver que están formadas por la intersección, por la intersección de la prolongación de los rayos refractados, y derechas, imágenes virtuales y derechas respecto al objeto, ¿sí? Fíjense los rayos en este caso. El primer rayo es aquel que viene paralelo y se refracta pasando por el foco. Otro rayo que podemos ver es aquel que viene, pasa por el centro del espejo y se refracta sin desvío. Si ustedes se fijan, estos dos rayos no se van a cortar nunca, porque si bien no son paralelos, se van a cortar, pero no se cortan hacia la derecha, se van a cortar hacia la izquierda, ¿sí? Leandro, ya, haceme acordar el final de la clase, por favor. Si se fijan, acá los rayos 1 y 2, estos rayos refractados no se van a cortar nunca, pero lo que sí se van a cortar son sus prolongaciones. Fíjense que si yo al rayo 1 hago la prolongación de este rayo, son las que tienen acá en línea de puntos, y del rayo 2 serían estas, fíjense que las prolongaciones de estos rayos sí se cortan acá, ¿sí? Y por eso decimos que esta imagen es una imagen virtual, porque no se forma por la intersección de los rayos refractados, sino por sus prolongaciones, ¿sí? Además vemos que esa imagen es derecha igual que el objeto, ¿sí? Entonces en este caso el foco sigue siendo positivo porque estamos hablando de una lente convergente. En este caso el Q es negativo porque es una imagen virtual, pero el M es positivo porque vamos a tener una imagen derecha, ¿sí? Y fíjense que siempre vamos a tener imágenes aumentadas, o sea, con el módulo de M mayor a 1, ¿sí? El otro tipo de lentes que vamos a ver son las lentes divergentes, que a diferencia de las lentes de recién, son al revés, son más anchas en sus extremos Porque había y un más punto angosta en el en que la- centro. ¿Sí alguien habla, perdón? Fíjense que las lentes divergentes tienen la característica de que son más anchas en los extremos y más angostas en el centro, a diferencia de las convergentes, y como el nombre indica, van a ver que la mayoría de las veces los rayos refractados divergen, ¿sí? No van a no se dirigen a un lugar, sino que se alejan, por eso es una lente divergente. Y en las lentes convergentes hablamos de focos virtuales. Por eso es que en el caso de las lentes divergentes, el foco va a ser negativo, ¿sí? Estos son los principales rayos notables de las lentes convergentes.
Fíjense que si tenemos acá el foco de la lente convergente y colocamos el objeto en este lugar, tenemos los siguientes rayos. El primer rayo es aquel que viene paralelo y se refracta como si viniera del foco, es este de acá, por eso sigue aquella dirección. El rayo número 2 es aquel que pasa por el centro del espejo y se refracta sin desvío. Y el rayo número 3 es aquel que va en dirección al foco que está del otro lado y se refracta paralelo. ¿Bien? Fíjense que los rayos 1, 2 y 3 no se van a cruzar nunca. No se intersectan en ese caso, pero lo que sí vamos a poder intersectar entre sí son las prolongaciones de estos rayos. Entonces fíjense que si yo hago la línea de puntos que ven acá lila, naranja, y en el caso de la verde también, se cortan acá y acá es la imagen formada, ¿sí? Entonces fíjense que la imagen está formada por la intersección de la prolongación de los rayos reflejados y por eso forman imágenes virtuales, ¿sí? Entonces van a ver que siempre forman imágenes virtuales y que estén derechas, es decir, a la misma dirección del objeto, derechas, ¿sí? Entonces en este caso el foco va a ser, como les decía recién, el foco es negativo, porque es una lente divergente, el Q va a ser negativo, por eso son imágenes virtuales, y el M va a ser positivo, porque son imágenes derechas, ¿sí? Pero siempre lo que van a tener es que son imágenes disminuidas, ¿sí? O sea que el módulo del M les va a dar menor a 1. Bien, veamos algunos ejercicios prácticos. Dice, una moneda pequeña está a 10 centímetros delante de una lente convergente de 15 centímetros de distancia focal. Calcular la posición de la imagen y el aumento lateral. Bueno, ¿qué datos tengo? Tengo el P, que es la distancia objeto, que son 10 centímetros. Y tengo que es una lente convergente, o sea que el foco va a ser positivo, y que en este caso es de 15 centímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, me piden la posición de la imagen, es decir, que determine Q, y el aumento lateral, es decir, M. Entonces, con la ecuación de los espejos o de las lentes, que es esa de ahí, reemplazo F por 15 centímetros y Q por 10 centímetros y despejo Q. ¿Sí? De acá les va a dar que Q es menos 30 centímetros. ¿Qué significa el signo negativo de esta Q? Según lo que hablamos. ¿Que la imagen es virtual? Que la imagen va a ser virtual en este caso. Es decir, que se va a formar por la intersección de la prolongación de los rayos refractados. ¿Sí? Cuando voy y calculo el M, me va a quedar menos Q sobre P, Q es menos 30, o sea que les va a quedar menos por menos más, 3, les va a quedar positivo. El M positivo significaba que vamos a tener una imagen derecha, ¿sí? Y como el módulo de M es mayor a 1, va a ser ampliada, es 3 veces mayor la imagen que el objeto, ¿sí? Sería interesante que ustedes hagan el trabajo, ¿sí? El trabajo de hacer los rayos notables de este ejercicio. Yo no se los hice, pero pueden hacerlos tranquilamente, y cuando lo hagan les debe coincidir con lo que acabamos de obtener, ¿sí? Háganlo como ejercicio práctico cuando terminemos la clase o en otro día de la semana, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿Dudas, profe, todo consultas, bien. algo que no se entienda antes de seguir? Seguimos entonces. Bueno, con el tema de las gráficas, yo, en el caso de los espejos ya les he mostrado algunos ejercicios, acá en los lentes les voy a mostrar algunas gráficas, pero la forma de que salgan las cosas es que ustedes se tienen que poner a hacerlas, porque si yo se las muestro acá en el pizarrón o en la diapositiva,
si ustedes no se toman el trabajo de hacerlo solos en algún momento, cuando vayan al parcial no les va a salir, ¿sí? Así que tómense el trabajo de hacer esa práctica, ¿sí? Ya saben que cualquier duda, cuando tengan un ejercicio que estén haciendo, si hay algo que no sale, me pueden subir en el foro de consulta la duda o la foto de lo que han hecho para ver cuál es el error que están cometiendo. Veamos este ejercicio. Una lente convergente, ¿sí? Tiene una distancia focal de 10 centímetros. Nosotros sabemos que ya el foco son 10 centímetros. Determinar a qué distancia debe colocarse un objeto para obtener, o sea que lo que me estoy preguntando es el P, la distancia objeto. ¿Sí? Para obtener una imagen derecha 3 veces mayor que el objeto. ¿Cómo determino eso? Una imagen que sea derecha 3 veces mayor que el objeto. Y sería 3 por P, ¿o no? Imagen, que Q sería Con M. M, ¿cómo sería M? Si es derecha, M era positivo o negativa. Positivo. Positivo. Y si es 3 veces mayor que el objeto, ¿cómo va a ser entonces? M va a ser igual a ¿cuánto? Al objeto por 3. O sea, 3. Recuerden que M es un número. ¿Positivo o negativo? Si me dicen que, que la imagen es 3 veces mayor que el objeto, será 3. Eso me da M, porque recuerden que M es menos Q sobre P. Si M es 3, me está queriendo decir que la imagen es 3 veces mayor que el objeto, ¿sí? Y es positiva porque me dice que la imagen es derecha, ¿sí? Si por ejemplo acá les hubiese dicho que la imagen es derecha, pero 3 veces menor que el objeto, será M igual a 1/3, por ejemplo, ¿sí? Pero como dice que la imagen es 3 veces mayor, M es 3. Calcular también la distancia de la lente a la imagen, es decir, Q. Bien, acá vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, fíjense, sabemos que M es 3 y que M es igual a menos Q sobre P. Entonces, ustedes de acá pueden despejar P, ¿sí? El P pasa, fíjense acá, el P pasa multiplicando el 3, me va a quedar que menos Q es 3 por P, ¿sí? Y después el 3 pasa dividiendo, entonces me va a quedar que menos Q sobre 3 es P. Bien, eso es lo que tienen acá. O sea, ustedes de esa ecuación llegan a la siguiente relación, que P es igual a menos Q sobre 3. A su vez, recordando la ecuación de las lentes, que 1 sobre F es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, y sabiendo que el foco es 10 centímetros en este caso, porque es dato, van a reemplazar P por menos Q sobre 3, que es lo que acabamos de decir. Entonces, fíjense que acá les queda una ecuación con una única incógnita que es Q, ¿sí? ¿Cómo trabajamos con esto? Bueno, acá lo que pueden hacer es esto de acá, o sea, ustedes tienen 1 sobre menos Q sobre 3 más 1 sobre Q es igual a 1 sobre 10. Chicos, por favor, desactiven los micrófonos. Tienen esta relación. Para resolver esta parte, ¿sí? Ustedes recuerden que dividir por 3, o sea, ustedes acá tienen, ese 3 lo pueden pasar arriba en el numerador. Eso es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esto es trabajo algebraico, ¿sí? Acá como los denominadores son iguales, en definitiva me va a quedar menos 3 más 1, que es menos 2. Menos 2 sobre Q es igual a 1 sobre 10. Y eso es lo que tienen acá escrito, ¿sí? Entonces acá despejan Q. ¿Cómo despejan Q? El Q pasa multiplicando de aquel lado y el 10 pasa multiplicando del otro. O sea que les va a quedar que Q es igual a menos 20 centímetros. Es decir, que se va a formar una imagen que es virtual porque es negativa, ¿sí? Y una vez que tenga Q,
puedo calcular el P, volviendo a esta ecuación de acá. Recuerden que P es menos Q sobre 3. Una vez que tengo el Q, puedo calcular el P. Entonces me va a quedar menos Q sobre 3, que es menos 20 sobre 3, por eso queda positivo, porque menos por menos es más. O sea que les va a quedar que el P es 20 tercios centímetros, ¿sí? Es decir, 8, algo. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? Eh, 6, algo, no 8, algo. ¿Hasta acá se entiende? Bien, Sí, profe, todo bien. perfecto. Descarta, esperen que quiero... También, yo lo que les voy a pedir, que a modo de tarea de la semana, ustedes se pongan a hacer los rayos notables de estos ejercicios para que vean cómo coincide la parte gráfica con la parte analítica, ¿sí? Profe, Y si disculpe. cualquier cosa que no les coincida, en el aula virtual, en la parte de consultas, ponen ahí su gráfico y para que yo pueda ver en dónde están errando con los rayos notables, ¿sí? Bien. Este ya lo habíamos hecho. Vamos con el último, entonces este. Dice, hallar la posición y tamaño de la imagen, es decir, que me están pidiendo Q, de un objeto de 5 centímetros de altura, o sea que me está dando la altura del objeto que es 5 centímetros, que se encuentra 28 centímetros delante de una lente, es decir, ese es el P es 28 centímetros, cuya distancia focal es de menos 7 centímetros. Acá me da el signo negativo, pero yo si no me lo da, lo tendría que haber colocado porque me aclara que es una lente divergente. Y recuerden que las lentes divergentes tienen focos negativos, ¿sí? Si ustedes acá no le agregan el signo negativo, van a hacer todo mal, ¿sí? Entonces ojo con eso. Entonces para calcular el Q, utilizo la ecuación de los espejos, ¿sí? Y como el foco es menos 7, es dato, el Q es 28, es dato, puedo calcular el Q, ¿sí? Y acá les va a dar que el Q es menos 5,6 centímetros. Y está bien porque siempre recuerden que las lentes divergentes siempre dan imágenes virtuales, o sea que siempre les tienen que dar que el Q es negativo, ¿sí? Si no están haciendo algún error de signo. Calculan el aumento lateral con M, ¿sí? Que es positivo porque les va a dar imagen derecha y disminuida. Fíjense que es una imagen derecha porque M es positivo, pero que es 5 veces menor porque es 0,2. ¿Sí? Esto de 0,2 es un quinto, o sea que es una imagen 5 veces menor que el objeto. Y si quieren saber, dice que hallen el tamaño, la posición de la imagen es Q y el tamaño de la imagen que es H'. En este caso les pregunta el tamaño de la imagen, y como les da el tamaño del objeto lo pueden calcular, ¿sí? Una vez que calcularon el aumento lateral, recordando que el aumento lateral también es H' sobre H, como ya tienen el aumento que es 0,2 y tienen el H que es 5 centímetros, pueden despejar H' y les da que es 1 centímetro, 5 veces menor que el objeto, como habíamos dicho, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes, porque yo no lo tengo hecho y no lo voy a hacer, pero lo que van a hacer ustedes es ahora, en 10 minutos, 5 minutos les voy a dar, hagan los rayos de este ejercicio, ¿sí? Consejo. El primer consejo, que no es menor y es muy importante, es la escala que vayan a utilizar, la escala que vayan a utilizar para hacer el ejercicio, ¿sí? El ejercicio tiene que estar a escala. ¿Qué significa estar a escala? Si yo digo que la distancia de acá a acá son 5 centímetros, no puedo decir que la distancia de acá sean 15. O sea, esto no está a escala, esto está mal. Esta es la principal razón por la cual no le salen los gráficos de óptica, porque no trabajan a escala, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es definir la escala, ¿sí? La escala horizontal es independiente de la vertical, entonces, ustedes pueden decir que la distancia de acá a acá son 5 centímetros,
pero que de acá a acá son 100. Eso es válido, no está mal, porque las de escalas horizontales y verticales son independientes. Otra cosa a tener en cuenta, ¿sí? Yo les aconsejo lo siguiente. En este ejercicio, por ejemplo, como la distancia focal es 7 y el tamaño, la distancia del objeto es 28, ¿sí? Les aconsejo ir en el eje X de 7 en 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, acá tengo mi lente, porque es una lente convergente, recuerden que tiene esta forma. Como es una lente convergente, el foco va a estar acá. Entonces, supónganse que este es el foco. Bien, acá está el foco. Que es virtual, recuerden. ¿Sí? Entonces, el objeto tiene que estar, si esto es 7, esto es 14, esto es 21, esto es 28. Acá estará el objeto. ¿Se entiende lo que estoy marcando? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, les doy 5 minutos para que lo hagan y me vayan diciendo en el chat si les coincide o no con lo que acabamos de obtener analíticamente. Increíblemente coincidió. Increíblemente coincide. Sí, siempre es más fácil empezar por la parte analítica y después ir al gráfico, ¿sí? Igual lo bueno de las dos cosas es que pueden corroborar una con la otra. Si hay algo que les da mal es porque en alguno de los dos lados o en ambos están fallando, ¿sí? ¿A todos les coincidió o no? Profe, ¿de qué lado queda al final la imagen? La ¿Del mismo imagen, lado que vos? en el caso de las lentes, es al revés que los espejos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en los espejos, cuando veíamos espejos, la imagen real era la que quedaba en el mismo lado que el objeto y la virtual es la que quedaba en el lado opuesto. En el caso de la lente es al revés. Si la imagen se forma en el mismo lado que el objeto, es una imagen virtual. Si se forma del otro lado, es real. ¿Se entiende? Porque lo Claro, que pero acá, ¿cuál sería la correcta, digamos? Y en este caso, como Q es negativo, significa que es virtual. La imagen debería Ah, quedar en el mismo lado que el objeto. bien, bien, bien. Listo, listo. ¿Sí? Gracias, profe. Ustedes en el parcial lo van a tener que hacer en hoja y en papel, pero a fines prácticos ustedes pueden usar el GeoGebra si quieren, pueden hacerlo a mano y después lo pueden corroborar con el GeoGebra, ¿sí? Se pueden elegir acá, dijimos que es una lente divergente. ¿Ven mi pantalla ustedes ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Esta es una lente divergente, como les dije, es aquella que es más ancha en los extremos y más angosta el centro. Dijimos que el foco es 7 centímetros, y fíjense que es negativo, porque es una lente convergente, el foco está acá, ese punto que está marcado ahí en violeta es el foco. Y tenemos que el objeto se encuentra a 28 centímetros, ¿sí? Estamos acá. Bien, es esto de acá. Y tiene 5 centímetros de altura. Entonces, si ustedes se fijan los rayos, fíjense, el primer rayo es aquel que va paralelo y que después se desvía, o sea, se refracta como si viniera del foco, ¿sí? Como si viniera del foco. Está acá el foco de este lente. Después el otro rayo es aquel que viene, pasa por el centro de curvatura, el centro del espejo, y se refracta sin desvío. Y el otro es aquel que va a la lente como si se dirigiera a este foco, pero se refracta paralelo. Si ustedes se fijan, esos tres rayos no se van a cortar nunca. Entonces lo que se van a cortar son sus prolongaciones, que están ahí en rosa punteada. Y se cruzan acá. Fíjense que esto es una imagen de 1 centímetro y que está en menos 5,6. ¿Bien? O sea que les tiene que haber quedado algo así en los rayos, ¿sí? Cuando hicieron los rayos notables. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas?